de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy nos proponemos dialogar acerca del capítulo 23 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, que se titula Un mensaje a la iglesia moderna. Este capítulo está basado en una de las parábolas de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 21, los versos 33 al 34. Y como siempre me acompaña hoy el pastor Orlando González. Y quiero invitarles a orar. Eterno y amado Padre, desciende para bendecir este encuentro y esta reflexión. Y que tu amor y tu poder sea sentido en este día. Danos hoy el gozo de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la parábola anterior de los dos hijos fue seguida por la parábola de la viña. En la primera, Cristo había presentado delante de los maestros judíos la importancia de la obediencia. En la otra señaló las ricas bendiciones conferidas a Israel y por medio de estas mostró el derecho que Dios tenía a su obediencia. Presentó delante de ellos la gloria del propósito de Dios que podía haber cumplido mediante la obediencia. Apartando el velo del futuro, mostró cómo, al dejar de cumplir su propósito, toda la nación estaba renunciando a su bendición y trayendo sobre sí la ruina. Fue un hombre, padre de familia, dijo Cristo, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y partió lejos. El profeta Isaías describe esta viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado en su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. Habíala cercado y despedregándola y plantándola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella y esperaba que llevase uvas. El labrador escoge una parcela de terreno en el desierto, la cerca, la limpia, la trabaja, la planta con vides escogidas, esperando una rica cosecha. Espera ese terreno con su superioridad, con respeto al desierto, inculto, le honre y mostrando los resultados de su cuidado y los afanes con que lo cultivó. Así Dios había escogido a un pueblo de entre el mundo para que fuera preparado y educado por Cristo. El profeta dice: la viña de Jehová de los ejércitos en la casa de Israel y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Sobre ese pueblo Dios había prodigado grandes privilegios, bendiciéndolo ricamente con su abundante bondad. Esperaba que lo honraran llevando fruto. Habían de revelar los principios de su reino. En medio de un mundo caído e impío, habían de representar el carácter de Dios. Al igual que la viña del Señor, habían de producir un fruto completamente diferente de las naciones paganas. Estos pueblos idólatras se habían entregado a la iniquidad. Sin ninguna restricción se ejercía la violencia, el crimen, la gula, la opresión y las prácticas más corruptas. La iniquidad, la degradación y la miseria era el fruto del árbol corrupto. Muy diferente había de ser el fruto dado por la viña plantada por Dios. El privilegio de la nación judía era el de representar el carácter de Dios tal como había sido revelado a Moisés. En respuesta a la oración de Moisés, ruégote que me muestres tu gloria,
el Señor le prometió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y en verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este era el fruto que Dios deseaba de su pueblo, en la pureza de su carácter, en la santidad de sus vidas, en su misericordia, en su amante bondad y compasión, habían de mostrar que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve al alma. El propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la nación judía. Por medio de Israel, él había de prepararse el camino para la difusión de su luz a todo el mundo. Las naciones de la tierra, al seguir las prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las rayó de la existencia. Se propuso darles la oportunidad de llegar a conocerlo mediante su iglesia. Quería que los principios revelados por medio de su pueblo fueran los medios de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Para cumplir este propósito, Dios llamó a Abraham a salir de su parentela idólatra y le indicó que morara en la tierra de Canaán. Haré de ti una nación grande y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre y serás bendito, le dijo. Los descendientes de Abraham, Jacob y su posteridad fueron llevados a Egipto para que en medio de aquella grande e impía nación pudieran revelar los principios del reino de Dios. La integridad de José y su maravillosa obra al presentar la vida de toda la nación egipcia fue una representación de la vida de Cristo. Moisés y muchos otros fueron testigos de Dios. Al sacar a Israel de Egipto, Dios manifestó nuevamente su poder y misericordia. Las obras maravillosas realizadas al librarlos del cautiverio y la forma en que los trató en su viaje por el desierto no fueron únicamente para beneficio de Israel. Había de ser una lección objetiva para las naciones circunvecinas. El Señor se reveló a sí mismo como un Dios que estaba por encima de toda autoridad y grandeza humana. Las señales y maravillas que realizó en favor de su pueblo mostraban su poder sobre la naturaleza y sobre los más escumbrados adoradores de ella. Dios pasó por la orgullosa tierra de Egipto, así como pasará por la tierra en los últimos días, con fuego y tempestad, terremoto y muerte. El gran Yo Soy redimió a su pueblo, lo sacó de la tierra de esclavitud, lo guió a través de un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed. Le sacó agua de la roca del pedernal y los alimentó con trigo del cielo, porque como le dijo a Moisés, la parte de Jehová es su pueblo, Jacob la cuerda de su heredad. Hallólo en tierra de desierto y en el desierto horrible y yerno, lo trajo alrededor, le instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre las plumas. Jehová solo le guió, que no hubo con él Dios ajeno. Así los sacó para él, para que pudieran morar bajo la sombra del Altísimo. Cristo era el dirigente de los hijos de Israel en su peregrinación por el desierto. Él los dirigió y guió rodeados por las columnas de nubes de día y la columna de fuego de noche. Los preservó de los peligros del desierto, los llevó a la tierra prometida y a la vista de todas las naciones que no reconocían a Dios, estableció a Israel como su posesión escogida,
la viña del Señor. A este pueblo le fueron confiados los oráculos de Dios. Se les rodeó con el vallado de los preceptos de su ley, los principios eternos de verdad, de justicia y esperanza. La obediencia a esos principios había de ser su protección, pues lo salvaría de la destrucción propia por las prácticas pecaminosas. Y como la torre en la viña, Dios colocó en medio de la tierra su santo templo. Cristo era el instructor. Así como había estado con ellos en el desierto, había de continuar siendo su maestro y guía. En el tabernáculo y en el templo de su gloria moraba la santa Shequina encima del propiciatorio. En favor de ellos manifestó constantemente las riquezas de su amor y su paciencia. Dios quería hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Se dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios no les negó nada favorable a la formación del carácter que había de hacerlos sus representantes. Su obediencia a la ley de Dios había de hacerlos maravillas de prosperidad delante de las naciones del mundo. El que podía darles sabiduría y habilidad en todo artificio continuaría siendo su maestro y los ennoblecería y elevaría mediante la obediencia de sus leyes. Si eran obedientes, habían de ser preservados de las enfermedades que afligían otras naciones y habían de ser bendecidos con vigor intelectual. La gloria de Dios, su majestad y poder habrían de revelarse en toda su prosperidad. Habían de ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveyó toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. En una forma muy definida, Cristo, mediante Moisés, les había presentado el propósito de Dios y había aclarado las condiciones de su prosperidad. Tú eres pueblo santo, Jehová tu Dios, dijo él. Jehová tu Dios te ha escogido para serle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, sus estatutos y por 1000 generaciones. Guarda por tanto los mandamientos, los estatutos y los derechos que yo te mando hoy que cumples. Y será que por haber oído estos derechos y guardados y puestos por obra, Jehová tu Dios te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría de vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú sabes, no las pondrá sobre ti. Si ellos guardaban sus mandamientos, Dios prometía darles el mejor trigo y sacarles miel de la roca. Habría de satisfacerlos con una larga vida y mostrarles su salvación. Por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén, y debido a su pecado toda la tierra quedó maldita. Pero si el pueblo de Dios seguía sus instrucciones, su tierra había de ser restaurada a la fertilidad y a la belleza. Dios mismo les dio instrucciones en cuanto a la forma de cultivar el suelo, y ellos habían de cooperar con él en su restauración. De modo que toda la tierra, bajo el dominio de Dios, llegaría a ser una lección objetiva de verdad espiritual. Así como en obediencia a las leyes naturales de Dios, la tierra había de producir sus tesoros. Así en obediencia a sus leyes morales, el corazón de la gente había de reflejar los atributos del carácter de Dios. Aún los paganos
reconocían la superioridad de los que servían y adoraban al Dios viviente. Mirad, dijo Moisés, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardaos pues y ponerlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta, porque ¿qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como lo es esta Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que, por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a Él y todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo había de ser levantado delante de las naciones y había de vivir todo lo que lo miraran. Todos los que, como Rahab la cananea y Rub la moabita, se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido a medida que aumentara el número de los israelitas. Estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara todo el mundo. Dios desea colocar todas las naciones bajo su gobierno misericordioso. Deseaba que la tierra se llenara de gozo y paz. Creó el hombre para la felicidad y anhela llenar el corazón humano con la paz del cielo. Desea que las familias terrenales sean un símbolo de la gran familia celestial. Pero Israel no cumplió el propósito de Dios. El Señor declaró, yo te planté en un buen viñedo, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has tornado sarmiento de vid extraña? Es Israel frondosa viña, haciendo frutos para sí. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho ya? ¿Cómo esperando yo que llevase uvas, está llevando uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La quitaré de su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta y no se podará ni cavada y crecerá el cardo y las espinas. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Mediante Moisés, el Señor había presentado delante de su pueblo el resultado de la infidelidad. Al rehusar guardar su pacto, se habían de apartar de la vida de Dios y su bendición no podía venir sobre ellos. Guárdate, dijo Moisés, que no te olvides de Jehová tu Dios, para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy, que quizás no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente. Y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Mas será si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te encorvares, prestándolo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Con las gentes que Jehová destruirá delante de vosotros,
así pereceréis, por cuanto no habréis entendido a la voz de Jehová vuestro Dios. La advertencia no fue tenida en cuenta por el pueblo judío. Se olvidaron de Dios y perdieron de vista su elevado privilegio como representantes suyos. Las bendiciones que habían recibido no proporcionaron ninguna bendición al mundo. Todas sus ventajas fueron empleadas para su propia glorificación. Privaron a Dios del servicio que Él requería de ellos y robaron a sus prójimos la dirección religiosa y el ejemplo santo. A semejanza de los habitantes del mundo antediluviano, siguieron todos los pensamientos de su mal corazón. Así ellos hicieron aparecer como una farsa las cosas sagradas, diciendo: templo de Jehová es este. Mientras que al mismo tiempo representaban indebidamente el carácter de Dios, deshonrando su nombre y profanando su santuario. Los labradores que habían sido encargados de la viña del Señor fueron infieles a la confianza depositados en ellos. Los sacerdotes y los maestros no fueron fieles instructores del pueblo. No mantuvieron delante de él la bondad y la misericordia de Dios y su derecho a su amor y servicio. Estos labradores buscaron su propia gloria, deseaban apropiarse de los frutos de la viña, tenían el propósito de atraer la atención y el homenaje hacia sí. El pecado de estos dirigentes de Israel no era como el pecado de un transgresor vulgar. Ellos estaban colocados bajo la más solemne obligación hacia Dios. Se habían comprometido a enseñar, aún así dice Jehová, y a manifestar estricta obediencia en su vida práctica. En vez de hacer esto, pervertían las escrituras, colocaban pesadas cargas sobre los hombres, estableciendo ceremonias forzosas en todos los asuntos de la vida. El pueblo vivía en una inquietud continua, pues no podían cumplir los requisitos impuestos por los rabinos. Cuando vieron la imposibilidad de guardar los mandamientos hechos por los hombres, se tornaron descuidados respecto a los mandamientos de Dios. El Señor le había enseñado a su pueblo que Él era el propietario de la viña y que todas sus posesiones le habían sido confiadas a fin de que fuesen usadas para Él. Pero los sacerdotes y los maestros no realizaban su sagrado oficio como si hubiesen estado manejando la propiedad de Dios. Le robaban sistemáticamente los medios y las facilidades confiadas a ellos para el adelanto de su obra. Su avaricia y ambición hacían que fuesen despreciados aún por los paganos. Así se le dio ocasión al mundo gentil de interpretar mal el carácter de Dios y las leyes de su reino. Dios soportó a su pueblo con corazón paternal. Lo constriñó con misericordias dadas y misericordias retiradas. Pacientemente le presentó sus pecados. Con tolerancia esperó su reconocimiento. Fueron enviados profetas y mensajeros para que insistiesen ante los labradores en las demandas de Dios. Pero en vez de ser bienvenidos, fueron tratados como enemigos. Los labradores los persiguieron y los mataron. Dios todavía envió a otros mensajeros, pero ellos recibieron el mismo trato que los primeros. Solo que los labradores mostraron aún un odio más resuelto. Como un último recurso, Dios envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero su resistencia los había vuelto vengativos y dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Entonces se nos dejará gozar de la viña y hacer lo que nos plazca con el fruto. Los gobernantes judíos no amaban a Dios, por lo que se apartaron de Él y rechazaron todos sus ofrecimientos de hacer un justo arreglo. Cristo, el amado de Dios, vino para presentar las demandas del dueño de la viña. Pero los labradores lo trataron con marcado desprecio, diciendo: este hombre no nos gobernará. Tenían envidia de la belleza de carácter de Cristo.
la forma de enseñar que Cristo tenía era muy superior a la de ellos y temían su éxito. Él los reconvino, desenmascarando su hipocresía y mostrándole los resultados seguros de su proceder. Esto los irritó hasta la locura. Se sentían requemados bajo los reproches que no podían acallar. Aborrecían la elevada norma de justicia que Cristo presentaba continuamente. Veían que sus enseñanzas los estaban colocando en el lugar en donde su egoísmo iba a quedar al descubierto y determinaron matarlo. Aborrecían su ejemplo de veracidad y piedad y la elevada espiritualidad revelada en todo lo que hacía. Su vida entera era un reproche para el egoísmo de ellos. Y cuando se presentó la prueba final, la prueba que significaba obediencia para Dios eterna o desobediencia para muerte eterna, rechazaron al Santo de Israel. Cuando se les pidió que escogieran entre Cristo y Barrabás, clamaron: suéltanos a Barrabás. Y cuando Pilato preguntó: ¿qué pues haré de Jesús?, gritaron ferozmente: crucifícale. ¿A vuestro rey he de crucificar?, preguntó Pilato. Y de los sacerdotes y los magistrados se elevó la respuesta: no tenemos rey sino a César. Cuando Pilato se lavó las manos diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, los sacerdotes se unieron con la turba ignorante en su exclamación apasionada: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así hicieron su elección los dirigentes judíos. Su decisión fue registrada en el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta en el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Con todo su carácter vindicativo, aparecerá esta decisión delante de ellos el día en que este libro sea abierto por el león de la tribu de Judá. Los judíos abrigaban la idea de que eran los favoritos del cielo y que siempre habían de ser exaltados como iglesia de Dios. Eran los hijos de Abraham, declaraban, y tan firmes les parecía el fundamento de su prosperidad que desafiaban al cielo y a la tierra a que los desposeyeran de sus derechos. Sin embargo, mediante sus vidas de infidelidad se estaban preparando para la condenación del cielo y su separación de Dios. En la parábola de la viña, después que Cristo hubo descrito delante de los sacerdotes su acto culminante de impiedad, les hizo la pregunta: cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y los sacerdotes habían seguido la narración con profundo interés y sin considerar la relación que el tema tenía con ellos, se unieron con el pueblo en la respuesta: a los malos destruirá miserablemente y su viña dará renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sin advertirlo, habían pronunciado su propia sentencia. Jesús los contempló y bajo su escudriñadora mirada ellos supieron que leía los secretos de su corazón. Su divinidad irradió delante de ellos con poder inconfundible. Vieron en los labradores del propio retrato de sí mismos e involuntariamente exclamaron: Dios nos libre. Solemne y sentidamente Cristo les preguntó: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los que edificaban, esa fue hecha por cabeza de esquina? Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere
le desmenuzará. Cristo podía haber impedido la condenación de la nación judía si el pueblo lo hubiera recibido. Pero la envidia y los celos hicieron implacable a los hijos de Israel. Determinaron no recibir a Jesús de Nazaret como el Mesías. Rechazaron la luz del mundo y de ahí en adelante sus vidas estuvieron rodeadas de tinieblas como las tinieblas de medianoche. La condena predicha cayó sobre la nación judía. Sus propias pasiones feroces e indómitas produjeron su ruina. En su ira ciega se destruyeron mutuamente. Su terco orgullo rebelde trajo sobre ellos la ira de sus conquistadores romanos. Jerusalén fue destruida, el templo dejado en ruinas y el terreno arado como un campo. Los hijos de Judá perecieron en la más horrible forma de muerte. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Como pueblo, los judíos habían dejado de cumplir el propósito de Dios y la viña les fue quitada. Los privilegios de que habían abusado, la obra que habían menospreciado, fueron confiados a otros. Amigo que me escuchas, ¿te has puesto a pensar que el mensaje de esta parábola se aplica directamente a nosotros? A veces al ver las historias bíblicas podemos pensar que solamente eso aplicó al pueblo de Israel. Pero Dios está enviando un mensaje a la iglesia de hoy, a la iglesia moderna, donde a veces en la comodidad, en los bancos de la iglesia, no estamos dispuestos a salir, a compartir el evangelio con aquellos que están alrededor nuestro y que están pereciendo por falta de pan, pan del cielo. Te animo a ser parte de un movimiento que refleje el carácter y la compasión y el amor de Jesús con nuestros semejantes. Y te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, que tu Santo Espíritu pueda hacer nacer en nuestros corazones ese amor por nuestro prójimo, de tal manera que comencemos a compartir el Evangelio a diestra y siniestra al mundo entero y que el mundo entero pueda conocerte pronto. Ven, Señor Jesús. Lo pedimos en el nombre glorioso, donde no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. El nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queremos invitarte a compartir este mensaje con tus amigos y a suscribirte a nuestro canal. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Para ti y toda tu familia, bendiciones.